Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Original Podcast. En esta ocasión estamos dando apertura al episodio número 2. Gracias a aquellos que se conectaron y escucharon, ya sea en vivo o en directo, el episodio número 1. En este episodio quiero hablar de algo muy importante y creo que es trascendental para que empezamos a entender cuál es el propósito de Original. Porque no es un propósito de que Javier López encontró una respuesta y ahora la está compartiendo al mundo. Es que en el camino encontré que muchas personas están tratando de hacer comunidad a través de una pregunta que al ser humano ha tenido durante mucho tiempo. ¿Estamos separados de Dios? Durante mucho tiempo viví convencido de que la vida espiritual consistía en intentar acercarme a Dios. Pero con el tiempo comencé a descubrir algo que cambió profundamente mi manera de ver la fe, a las personas y a mí mismo. Y era una pregunta, es decir, varias. ¿Y si el problema nunca hubiera sido la distancia? ¿Y si la separación que sentimos no fuera la verdad más profunda sobre nosotros? ¿Y si nunca hubiéramos estado separados? Durante mucho tiempo, y creo yo, casi toda la historia del ser humano, ha habido una ilusión, un sentimiento en el corazón de los seres humanos, y es el sentirse lejos, el sentirnos lejos de nosotros mismos, el sentirnos lejos de los demás, y por ende el sentirnos lejos de Dios. Durante casi toda la historia del ser humano y desde sus comienzos, siempre ha habido una sensación, una ilusión que ha golpeado profundamente nuestro corazón. El sentirnos lejos de los demás, el sentirnos lejos de nosotros mismos y por ende el sentirnos lejos de Dios. O lo que conocemos o comprendemos como divinidad o como Dios o como espiritualidad o nuestro ser o la ontología de lo que realmente somos, quiénes somos, para qué vinimos a este mundo, por qué nacimos en este mundo. Esa ha sido una pregunta y ha sido una inquietud y ha generado una ilusión de separación que nos ha causado mucho daño. Ha causado que nos mantengamos en divisiones, ha causado que nos mantengamos en separación de otros grupos, nos ha llevado a que nosotros mismos nos encasillemos como religiosos, como legalistas, como filósofos, como pensadores, como científicos, nos encasillemos de formas políticas, sociales, de diferentes maneras, pero que casi siempre nos lleva a no vernos como realmente somos, como seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como seres humanos con la capacidad de amar, como seres humanos con la necesidad también de ser amados, reconocidos, abrazados, y que realmente hemos sido llamados a ser familia. Nunca el propósito divino es que estuviéramos separados. Nunca el propósito de la humanidad es que nos sintiéramos en orfandad. Pero, desafortunadamente, esa ha sido una de las carencias más profundas en el ser humano. Y fue justamente esta sensación de separación la que durante mucho tiempo en mi vida estuvo profundamente inmersa en mi corazón. Es más, llegué a hacer un acuerdo con esa separación, consciente o inconscientemente. Porque sí, nosotros como seres humanos podemos hacer acuerdos con la oscuridad o con la luz. Y el mayor acuerdo que tenía con la oscuridad y el mayor acuerdo que tuve durante mucho tiempo en mi vida es esa noción de separación. Como ya lo dije, separación de mí mismo, separación de los demás y lógicamente separación de Dios. Y esto me llevó, como he visto también en muchas personas con las cuales he tenido esta conversación, al agotamiento físico, espiritual, a la ansiedad, a la autoexigencia extrema, a una búsqueda espiritual muy superficial al principio, pero que ahora se ha convertido en algo profundo,
Y creo que muchas personas pueden identificarse con lo que les estoy contando, porque como les decía en el primer episodio, empecé a tener conversaciones con personas que estaban en la misma situación. Al principio de todo esto me sentía solo. Al principio de todo esto pensaba que era el único que le sucedían estas cosas. Y curiosamente me encontré con personas que vivían la misma situación y que pensaban que solamente les sucedía a ellos. Esa es la noción más terrible de separación. El pensar que somos a los únicos a los cuales nos está sucediendo. Y esto hace que nosotros nos metamos en una concha en la cual pensamos que si nos apartamos de todas las cosas, en la cual si nos ensimismamos, esto destruye nuestro corazón, destruye nuestra identidad, no nos permite ser familia, no nos permite ser totalmente humanos y totalmente libres, y no nos permite experimentar el amor íntimo y profundo que ya está en nosotros y que nos ha sido dado. Cuando realmente empezamos a experimentar el amor profundo y sobre todo el amor profundo del Padre, el Hijo y el Espíritu, esto es algo que transforma nuestras vidas. Y a mí me sucedió, no sé a ti cómo te esté sucediendo, porque cada uno tiene su experiencia, es única y personal y es válida. Cada persona es un ser sagrado, el cual lleva un proceso que lo llevará a una transformación total para convertirse realmente en quien es. No para vivir en la ilusión que el mundo, que las percepciones de diferentes filosofías nos quieren inculcar, sino para realmente descubrirnos en nuestro propio ser. En medio de esa noción de soledad, en medio de esa noción de falsa separación, me encontré con una palabra que cambió mi vida para siempre. Y te cuento algo, tuve un tiempo en mi vida, no hace muy poco, en que tuve choques con mi parte religiosa, con mi parte legalista, con mi parte espiritual, con el propio cristianismo, aunque no lo niego, ni niego mis orígenes en la fe, pero considero que no podemos encasillarnos. Y tenía choques con las mismas escrituras, con la palabra de Dios, como sé que muchos las están teniendo. Y sabes una cosa, es válido, no es para juzgarnos y condenarnos. Es más, Dios mismo lo permite en su amor. Y me encontré con una palabra en las escrituras que resonó en mi interior como nunca antes, porque la verdadera palabra no es un libro como tal escrito. La palabra de Dios, dicen las mismas escrituras, es Jesucristo hombre, el Hijo de Dios que se encarnó y que resuena en cada ser humano. Y esa palabra la encontré en el Evangelio de Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, en el capítulo 14, versículo 20. Quiero leerlo y espero que estas palabras también resuenen en tu corazón. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Lo repito, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Generalmente cuando leía y estudiaba la Biblia, las Escrituras, siempre tenía una lente distorsionada. Siempre la veía como un manual de reglas, como un manual de condiciones estrictas de parte de Dios, que nos diera un estándar para saber si éramos o no o somos aceptados por Él. Pero desde aquel momento empecé a entender que era una carta de amor. François de Toit, en su versión La Biblia al espejo, lo describe como el romance de las eras. Entonces en aquel día ya no vi ese versículo, ya no lo escuché resonar en mi ser con un condicionamiento moral de hacer cosas buenas y cosas malas, de aceptación por medio de mis obras, sino lo vi como una revelación de aceptación y unión de la humanidad
con la esencia divina, con Dios en Jesús. Ya no lo vi como un condicionamiento de aceptación solo para los cristianos, solo para los que creen, solo para los que oyen y escuchan las palabras de Dios, las aceptan y lo siguen, sino para toda la humanidad redimida en Jesús. Desde aquel día Jesús me puso sus lentes y ha sido maravilloso volver a ir a las Escrituras, a la Biblia, con los lentes de Cristo, para poder verme a mí, ver a la humanidad y ver a Dios con los ojos de Cristo, el Hijo de Dios. Y eso cambió mi vida para siempre. Voy a contarte algo que me sucedió, por medio del cual Dios, a través de esa experiencia, empezó a cambiar mi perspectiva. Hace no más de 2 años, estábamos en nuestro apartamento con mi esposa Marta y mis suegros y la familia de ella, compartiendo, teniendo un momento como familia. Y nos estábamos divirtiendo con un juego que nuestro hijo menor de 14 años, Miguel, había diseñado, había creado con la ayuda de mi esposa, en donde consistía en una caja que tenía diferentes orificios con diferentes puntajes y teníamos con unos pimpones, con unas bolitas de plástico que lanzarlas para meterlas en la mayor cantidad de huecos de orificios posibles y eso nos daría un puntaje. Creo que estábamos por equipos, no me acuerdo bien cómo estábamos jugando, nos estábamos divirtiendo. Y el juego tenía unas reglas. Y en determinado momento, tampoco me acuerdo bien porque en medio del juego algo molestó a mi hijo. Alguna de las reglas, algo que pasó. Y él tomó su caja, la trajo a nuestro cuarto, al cuarto de sus padres, y empezó a destruirla, a romperla en 1000 pedazos. Yo me vine y por primera vez en mi vida sucedió algo que yo sé que lo hizo el Espíritu de Dios. Y fue que yo no lo miré con una mirada de juicio, de reprimenda como hacemos generalmente los padres. Y no es que lo hagamos porque no amamos a nuestros hijos, es que fuimos criados, disciplinados, educados de una forma en que pensamos que la autoridad se debe ejercer de una forma rígida, dura. Y de igual manera así también fui educado teológicamente y tenía falsas creencias, pensando que Dios Padre hacía lo mismo con nosotros. Si eso hubiera sucedido unos años atrás, porque en ese momento que sucedió eso con mi hijo, yo ya estaba empezando a vivir ese despertar de ver en mí y en la humanidad la verdadera imagen de Dios, el amor de Dios reflejado en nosotros, viviendo y experimentándose a través de nuestras situaciones. Si eso hubiera sucedido unos años atrás, yo generalmente hubiera tomado la Biblia, las Escrituras, hubiese buscado un versículo o alguna enseñanza para reprender a mi hijo y decirle que había cometido una estupidez, que había sido alguien soberbio, que tenía que obedecer a sus padres e ir y salir y pedir disculpas, pero no hubiera tenido compasión ni empatía por mi hijo. Y por primera vez en mi vida, y creo que lo hizo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, yo me senté allí a ver lo que sucedía con mi hijo. Y él estaba llorando mientras rompía la caja. Y pude notar, y algo me dijo en lo profundo de mi corazón, que los pedacitos de esa caja en que él rompió esa estructura eran partes de su corazón rotas. Algo me dijo, me hizo ver en esa caja rota, en esa ira, en ese enojo, que había algo allí en su corazón que estaba roto y que no tenía que ser despreciado, sino que tenía que tomarse con amor. Entonces yo en silencio fui y traje una bolsa para la basura y juntos empezamos a echar los pedacitos en la bolsa. Yo estaba en silencio, yo lo acompañaba y lo acompañaba. Echamos todos los pedacitos ahí y yo le dije, ¿quieres salir? De una forma tan apacible, tan amable que nunca lo había visto en mi corazón. Y él me dijo, sí, papá. Salimos ante la mirada atónita de nuestros familiares que creo que estaban esperando que yo le diese una reprimenda o algo así. Yo mismo por dentro, debido a mi formación teológica y como había sido estudiada, le preguntaba a Dios por dentro, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy siendo permisivo?
¿Será que no lo estoy disciplinando como es? Pero yo sentía que el amor de Dios me guiaba. Y salimos del conjunto residencial donde vivimos y empezamos a caminar. Ya cuando estábamos en la calle, algo me dijo que lo tomara de la mano. Lo tomé de su mano, firme pero con amor, como diciéndole, aquí estoy, hijo, aquí estoy para ti. Caminamos varios minutos al principio en silencio. Fue un silencio incómodo pero precioso, porque a veces necesitamos tener esos silencios. No es solo palabras. Y después de unos minutos, mi hijo empezó a abrir su corazón y empezó a hablarme de lo que es agradable para él, de lo que le apasiona, que son los videojuegos. Yo realmente no entendía mucho de lo que me hablaba, pero le escuchaba. Aunque en mi juventud fui muy amante de los videojuegos, pero los videojuegos de los muchachos de hoy a comparación de los de hace 25 años más o menos, pues han cambiado. Y seguimos caminando y caminando y caminando. Y en determinado momento le dije, ¿quieres un helado? Y él me dijo, sí, papá. Y fuimos, caminamos, buscamos un helado y llegamos a un parque de niños que hay cerca donde vivimos. Nos sentamos en la hierba y él empezó a comerse su helado. Yo seguía preguntándome por dentro, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy actuando bien como padre? Porque yo quería disciplinarle a mi manera, pero yo veía que Dios estaba mostrándome su amor. Y mientras él se comía su helado, con toda empatía, amor, cariño y paciencia, y yo sé que eso lo hacía el Espíritu de Dios en mí, yo le pregunté a Miguel, ¿qué es lo que te pasa, hijo? Y él me dice, papá, es que siento que yo no le agrado a las personas. Siento que soy como la oveja negra de la familia, que todo lo que hago está mal. Y en esos momentos sentí en mi corazón como una flecha que me atravesaba. Sentí que me golpearon de la forma más estruendosa y dura en mi vida. Sentí el dolor más grande que se puede sentir, el dolor de un padre cuando descubre que su hijo está en enajenación, enajenado. ¿Qué significa eso? Ese pensamiento de separación, de creer que no pertenecemos, de creer que no somos amados. Eso me dolió tanto. Y yo lo abracé, lo tomé. Le dije, no, hijo, no pienses eso. De sus ojos brotaban lágrimas, unas lágrimas honestas. Y a mí como padre eso me dolió en lo profundo de mi corazón. Yo por dentro en mi paranoia empecé a pensar, ¿será que tiene pensamientos de suicidio, que se quiere hacer daño? Pero lo quise abrazar diciéndole, no, aquí estás, yo te acepto, yo te amo tal cual como eres. No importa lo que hagas o dejes de hacer, serás mi hijo. Y eso no significa que no importe el comportamiento, claro que no. Y quieren que les diga algo, en ese momento sentí como la voz del Padre, en lo profundo de mi corazón, el Padre Celestial, el Padre de Jesús, me decía, eso es lo que siento en mi corazón cuando mis hijos, cuando la humanidad redimida por la obra de mi Hijo Jesús, cree que no me pertenece. Cuando vivimos separándonos nosotros mismos, cuando vivimos dividiéndonos entre creyentes y no creyentes, entre devotos e incrédulos, entre derecha e izquierda y muchas cosas más. Ese es el dolor que papá, el Padre de Jesús, siente cuando nosotros, sus hijos, pensamos que estamos separados de Él. Pero a través de esa experiencia, Dios empezó a cambiar toda mi teología y por eso Juan 14:20 se transformó como una revelación que resonó en mí y sé que el propósito del Padre a través de Original Podcast, Original Comunidad, es que en cada ser humano resuene en lo profundo de su corazón, no estamos separados, no estás separado de mí, eres mi hijo, eres mi hija, te amo y deseo que vivas a través de lo que mi Hijo Jesús vivió y experimentó estando encarnado en un cuerpo humano y que ahora vive y experimenta a través de nuestra propia humanidad. No tenemos que huir de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, como somos formados, son sagrados para el Padre, el Hijo y el Espíritu.
para el amor de la Trinidad y nos aman profundamente y están apasionados por habitar en cada uno de nosotros. No significa que no habiten, es que están en cada uno de nosotros, pero necesitamos despertar a la realidad de quienes ya somos y de quienes ya habitan en nosotros, para vernos unos a otros como esos seres amados, sagrados, como esa familia de Dios. Y eso espero que resuene en tu corazón hoy. Quizás para muchos en este momento esto puede ser mucha información, quizás para otros puede ser la confirmación de lo que ya ha venido revelándose en su corazón, quizás para otros pueda parecer escandaloso, porque me he dado cuenta en este tiempo que desafortunadamente el verdadero evangelio significa la buena noticia, las buenas noticias de Dios se han tergiversado. Ha habido una frecuencia allí que ha sido interrumpida y hemos tenido un concepto terrible de quién es nuestro Padre, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu, de quiénes somos nosotros como seres humanos. Y eso lo empecé a encontrar al principio pensando que estaba caminando solo, pero dándome cuenta que hay una comunidad de personas que empezó caminando también sola en esto, sintiéndose separados, sintiéndose apartados, sintiéndose con tristeza, que no pertenecían ni a Dios, ni a la humanidad, ni a ellos mismos, ni a una familia, pero dándose cuenta que no estamos solos en esto, sino que estamos caminando juntos. En este espacio no estamos para dar fórmulas religiosas, no estamos diciendo que tenemos todas las respuestas. No estoy creando este espacio porque tenga todas las respuestas. Lo estoy creando porque sigo caminando y creo que muchas personas también están caminando. Y porque si es conforme al deseo de Dios, deseo que sigamos caminando juntos como una comunidad de amor. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, lejos de los demás, o incluso lejos de ti mismo, quiero invitarte a explorar conmigo una posibilidad. Que tal vez la verdad más profunda sea otra. Que tal vez incluso en medio de nuestras heridas no estamos separados. Muchas veces seguimos estando ahogados en nuestro dolor, tristeza, desesperación, depresión, noción de separación, falsedad de esa noción, porque no nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras heridas aún siguen sin estar siendo escuchadas, sin estar siendo tratadas con amor y empatía, para que puedan empezar a ser sanadas, para que empecemos a recibir la sanidad real que nos transforma y nos cambia. Y podemos empezar con una verdad. Espero que esta verdad resuene hoy en nuestros corazones. No estamos separados.